Sección 4. Abrir las alas para volar. Y el nombre, el nombre en chino, o parte del nombre en chino es Rochen Tanchan. Estas 4 palabras, perdón, mi pronunciación en chino es horrenda, así que si alguien realmente sabe chino, perdón. Pero, ¿por qué hago el comentario? Estas palabras, porque de parte del nombre, describen el movimiento similar al vuelo de la grulla. Ro significa rotar y empujar, como la sensación de amasar, en este caso el empuje de las alas de la grulla contra el aire. Chan significa estiramiento. Tan significa expandirse y abrirse con fuerza interna, como un resorte comprimido que se suelta. Y chan significa también estremecerse o temblar. Esta sección incluye movimientos de pie y de vuelo de grulla. Y la vamos a dividir en 2 partes. La primera es abrir las alas y la otra es levantar vuelo. Los beneficios de esta sección es que esta sección aumenta la apertura y cierre, la recolección y dispersión del junyo en chi interno y lo ayuda a fusionar el junyo en chi interno con el externo. Esto aumenta las conexiones entre los órganos internos y el chi externo. Cuando el chi interno es suficiente, los brazos van a vibrar naturalmente cuando los movamos. No hay que buscar crear esa sensación, sino que es dejar que el chi salga por los brazos, circule, y sin buscarlo los brazos van a hacer una vibración. Pero eso es algo que va a ocurrir de forma natural cuando el chi interno sea muy abundante. La cuarta sección, la grulla se prepara para volar. La grulla estira las alas y vuela, o se prepara para volar y vuela. Terminamos el segmento anterior aquí. Entonces lo que vamos a hacer ahora, de vuelta, abrir y cerrar Hunyuan Chao 3 veces. Y a la tercera vez abrimos palmas hacia arriba. Esta vez, esta es la primera parte donde la grulla estira sus alas. Entonces, abrimos los brazos, los antebrazos están tocando el cuerpo, ángulo de 90 grados, palmas hacia arriba. Y cuando hacemos esto, juntemos los omóplatos, como queriendo juntar los omóplatos. Y vamos a mantener esa presión en los omóplatos, esa tensión, ligera tensión en los omóplatos. Entonces, el primer movimiento desde aquí es: suben las manos a la altura de los hombros, lo más cerca que pueda del cuerpo. Y cuando las manos están aquí cerca de los hombros, me imagino que son una unidad con los hombros. Mientras hacemos este ejercicio, nuestra atención estemos principalmente pendientes de los Laogong. Entonces, subimos las manos a los hombros. Los omóplatos acá se comprimen un poco más, sentimos la tensión un poco más. Abrimos hacia los lados, de nuevo, los omóplatos se juntan un poco más. Y recién ahora se separan los omóplatos. Y me estiro hacia los lados. Me estiro. Y ahora junto omóplatos y los brazos vuelven. Las manos vuelven a juntarse con los hombros. Sigo unificando los omóplatos, giro hacia adelante, sigo unificando los omóplatos y bajo a la posición inicial a 90 grados. Y ahora voy a abrir. De nuevo los omóplatos se siguen juntando. Subo, palmas siempre hacia arriba. Unifico las palmas con los hombros. Sigo presionando los omóplatos y expando, relajo omóplatos. Separo los omóplatos. Me estiro y comprimo de nuevo, junto los omóplatos, siempre palmas hacia arriba, junto las manos lo más que puedo con los hombros, giro hacia adelante, los omóplatos siguen unificándose y bajo a la posición inicial. Entonces esto es: la grulla estira sus alas. Pueden repetir esto
todas las veces que quieran. Repeticiones una vez, pero de nuevo, lo pueden repetir todas las veces que quieran. Y después, una vez que terminamos con esto, giramos las palmas. Ahora la grulla vuela. Ahora nuestra atención mental va a estar en el pecho y en el espacio entre los omóplatos. Y lo que vamos a ir haciendo es, desde el codo, dibujamos un círculo y cerramos, pero cerramos un poquito más abierto de donde empezamos. Y cuando gira el codo, también giran los omóplatos, gira los hombros, gira las muñecas, gira todo. En especial los omóplatos. Y las piernas acompañan, es decir, cuando abro, subo un poquito y cuando bajo, las piernas bajan un poquito. ¿Sí? Entonces, desde aquí, ahora la grulla vuela. Entonces abro, cierro, abro, cierro. 3. Y el cuarto, giro y quedo en línea con los hombros. Giro las palmas hacia abajo y ahora cierro. Mismo movimiento. En 4 veces. 2, 3, 4. Y ahora abro con palmas hacia abajo. 1, 2, 3, 4. Palmas hacia adelante y cierro. 1, 2, 3 y 4. Vuelvo a la postura inicial, junto las manos a la altura de Hunyuan Chao. Me preparo para la siguiente sección, que es la sección del corazón. De nuevo, pueden repetir el movimiento de volar. Eso que hice fue 1. Pueden repetirlo todas las veces que quieran. Es un muy buen ejercicio para juntar chi, en especial para la parte superior del cuerpo y el pulmón y el corazón. Es excelente ejercicio. Y como les digo, cuando la grulla estira sus alas, nuestra atención está principalmente en la ogón, y cuando en esta idea de juntar los omóplatos, y solo lo estiramos los omóplatos aquí. Y después juntamos y unificamos cuando venimos las manos con los hombros. Todo esto es una unidad. Los hombros con la cabeza y con las manos. Todo es una unidad. Y cuando estamos volando, es un movimiento circular desde el omóplato, desde los hombros, desde los codos, y el cuerpo, las piernas acompañan, y nuestra atención está en el pecho y en el espacio entre los omóplatos, que también ondulan un poco a medida que hacemos el movimiento. ¿Sí? Yo hago solamente el movimiento con los hombros. Ondula un poco el pecho y la espalda para ayudar al movimiento. Bien, entonces esa es la cuarta sección de Cine en 3. Y ahora es que empezaría el trabajo con los órganos en sí. Es muy recomendable hacer estas 4 secciones. Primero, si están recién empezando a hacer Cine en 3, tómense un tiempo para trabajar estas 4 secciones antes de empezar con los movimientos de los órganos, porque estas 4 secciones preparan el cuerpo, juntan chi, preparan el Hunyuan Chao para lo que va a venir. Entonces, pueden trabajarlo todos los días por un mes, por ejemplo, solo estas 4 secciones, hasta que se sientan cómodos, que empiecen a sentir el chi moviéndose. Y después pasan al segmento de los órganos, y así van integrando de a poco. Así que bueno, nada, ese es un consejo si quieren para la práctica, y muchas gracias para este video también.